Las noches se sentían más pesadas de lo normal, como si el silencio mismo aplastara las paredes de mi recámara. Me revolvía de un lado a otro, con el sudor picándome la piel, hasta que el sueño volvía. Siempre era el mismo. Marcus, mi esposo, de pie bajo una luz tenue, sonriendo de una manera que no era para mí. A su lado había otra mujer, y sus dedos entrelazados parecían una promesa secreta. El pecho se me apretaba cada vez, el aire negándose a llenar mis pulmones. Despertaba de golpe, con el corazón latiendo como si hubiera corrido dentro de una pesadilla imposible de escapar. Las sábanas se pegaban húmedas a mi cuerpo, y el reloj en la mesita me torturaba con su tic-tac implacable. No era solo un sobresalto, algo me sacudía hasta lo más profundo, algo que se sentía demasiado real. Cuando por fin lograba recuperar el aliento, Marcus estaba ahí fingiendo calma. «Es solo un sueño», decía con voz plana, casi ensayada. Apartaba mis manos temblorosas, ignoraba el miedo en mis ojos. Pero la inquietud no se iba. Se quedaba pegada, filtrándose en mis mañanas, susurrando a mi corazón que quizá, solo quizá, aquello no era un simple sueño. Cada noche el sueño regresaba más nítido, como si mi mente quisiera grabar la traición más hondo. Veía la mano de Marcus apretando la de ella, su risa subiendo como humo, alejándose de mí hasta que ambos se desvanecían en la oscuridad. Me despertaba con ese eco todavía zumbando en mis oídos, el pulso golpeando como si me hubieran dejado atrás en una cruel realidad. Intenté apartarlo, diciéndome que estaba exagerando, que los sueños no significan nada. Pero mi instinto contaba otra historia. No era solo el sueño, sino como se me quedaba pegado mucho después de amanecer, llenando el aire como una verdad que nadie decía. Se sentía menos como imaginación y más como una advertencia imposible de ignorar. Marcus, sin embargo, nunca se inmutaba. Sacudía la cabeza, me besaba la frente y se volvía a dormir como si nada lo hubiera perturbado. Esa calma suya solo me ponía más nerviosa, como si él supiera algo que yo no. Y yo me quedaba despierta en la oscuridad, mirando el techo, haciéndome la pregunta que no me dejaba en paz. ¿Y si mi sueño no era un sueño? Cuanto más intentaba convencerme de que no pasaba nada, con más fuerza me atrapaba el sueño. No era al azar. Se repetía con precisión, la misma risa, el mismo roce de manos, la misma desaparición en las sombras. Sentía como si mi subconsciente me gritara, pintando un cuadro que yo no quería ver. A la luz del día comencé a observar a Marcus de otra manera. La curva de su sonrisa, como evitaba mi mirada cuando mencionaba el sueño, hasta la leve rigidez en sus hombros. Cosas pequeñas que antes ignoraba empezaron a resaltar, como piezas de un rompecabezas que no sabía que tenía frente a mí. Para la tercera semana ya no pude fingir. El sueño no se desvanecía, crecía, alimentándose de mis dudas. Y aunque Marcus seguía quitándole importancia, yo sabía en el fondo que no era solo mi imaginación. Había algo esperándome bajo la superficie, y estaba a punto de descubrir qué era. Todo empezó con cosas mínimas, detalles que cualquiera pasaría por alto si no estuviera ya sospechando. Marcus comenzó a llegar más tarde a casa, siempre con la misma excusa del trabajo acumulado. Al principio asentí, diciéndome que solo estaba estresado. Pero mi estómago se retorcía cada vez que cruzaba la puerta pasada la medianoche, con la camisa oliendo ligeramente a algo dulce y floral, un perfume que no era mío. Traté de ignorarlo, de no perderme en ideas. Pero luego noté como siempre dejaba su celular boca abajo. Era como si lo estuviera cuidando, protegiéndolo de mis ojos. Cada notificación, cada vibración le cruzaba una sombra por el rostro antes de guardarlo rápido en el bolsillo. Ese no era el comportamiento de un hombre sin nada que esconder. Lo peor era lo familiar que todo se sentía. Mis sueños ya habían plantado la semilla, pero ahora la vida estaba regando esas semillas. Cada desvelo, cada rastro leve de perfume, cada mirada a escondidas. Era como si la línea entre mis sueños y la realidad se estuviera borrando. Y no podía evitar preguntarme si mi subconsciente ya sabía la verdad mucho antes que yo. Me repetía que dejara de ser paranoica, que no permitiera que los sueños me controlaran. Pero mientras más intentaba callar esa voz, más fuerte gritaba. Me sentaba en la mesa de la cocina mirando su silla vacía, preguntándome si realmente estaba donde decía estar. El café se enfriaba entre mis manos mientras mi mente reproducía esas imágenes de la noche anterior. Marcus riendo con alguien que no era yo. Él lo hacía sonar tan lógico cada vez que lo cuestionaba. Son las fechas límite, suspiraba, aflojándose la corbata, fingiendo cansancio. Pero el cansancio no explica el perfume.
El cansancio no explica por qué se metía a bañar en cuanto entraba por la puerta, como si quisiera borrar algo antes de que pudiera olerlo, antes de que pudiera verlo. Comencé a notar patrones. Las desveladas no eran al azar. Pasaban los mismos días, a la misma hora, como si estuvieran programadas. Y cada vez yo me quedaba despierta mucho después de que él se dormía. Mi cuerpo tenso, mis sueños repitiendo la traición que se sentía menos como fantasía y más como un recuerdo queriendo salir a la superficie. Para entonces, sabía que no podía seguir fingiendo. Los sueños no regresan noche tras noche sin motivo, y la vida no te entrega coincidencias envueltas en perfume y medias verdades. Mi corazón me decía lo que mi cabeza trataba de negar: algo estaba mal. Y la calma con la que Marcus lo desestimaba solo lo hacía peor. Cada vez que cerraba los ojos, el sueño se afinaba, como si mi subconsciente me rogara que despertara a la realidad. Su risa con ella sonaba más fuerte, la forma en que sus manos encajaban se volvía más clara. Despertaba de golpe con ese eco, y acostada en la oscuridad entendí que no solo me daba miedo perderlo a él. Me daba miedo perderme a mí misma entre sus mentiras. Fue entonces cuando la decisión se formó dentro de mí. Silenciosa, pero firme. Si mis sueños se negaban a dejarme descansar, entonces yo descubriría por qué. Nada de seguir ignorándolo. Nada de dejar que las excusas de Marcus me calmaran hasta volver a dudar. Necesitaba respuestas, y estaba lista para seguir las voces que me habían atormentado por semanas. La primera pista llegó casi por accidente. Estaba lavando ropa cuando un recibo doblado cayó de su bolsillo. El corazón me dio un vuelco al abrirlo. 2 copas de vino, una cena para 2, con fecha de una de esas supuestas noches de trabajo. Me quedé helada en la lavandería, con el zumbido de la secadora llenando el silencio. Y supe que esto ya no era paranoia. Desde ese momento, empecé a prestar atención. Rastreé sus rutinas, sus patrones, la manera en que siempre salía a la misma hora los viernes, como su humor cambiaba antes de esas noches, más ligero, casi emocionado. Descargué una aplicación sencilla para rastrear ubicaciones, y de pronto su oficina no parecía oficina en lo absoluto. Era un rastro de migas llevándome directo a la verdad. Me volví más callada con él, cuidando no dar señales de que lo observaba. Él creyó que mi silencio significaba que había dejado ir el sueño. Pero en realidad, estaba juntando piezas una por una, como fragmentos de vidrio que tarde o temprano cortarían las mentiras. Y cada paso me acercaba al momento que tanto temía como necesitaba. Una noche, ya no pude resistir más. Esperé hasta que Marcus salió, con su típica excusa de viernes sobre juntas que se alargarían hasta tarde. Me temblaban las manos mientras agarraba las llaves, pero me repetí que era la única forma de encontrar paz. Manteniendo las luces bajas, lo seguí a distancia. Cada vuelta apretaba más el nudo en mi estómago. No tomó camino hacia la oficina. En cambio, cruzó la ciudad hasta un restaurante acogedor, iluminado con un brillo cálido bajo hileras de foquitos. Se me secó la garganta al estacionarme en un rincón oscuro del lote, lo bastante cerca para verlo bajar del coche con un paso ligero que no le había visto en meses. Y entonces apareció ella, una mujer desconocida, vestida con una suavidad que chocaba con la dureza que yo sentía por dentro. No dudaron ni un segundo. Él le tomó la mano como si fuera lo más natural del mundo. Y ahí, bajo ese toldo brillante, se inclinó y la besó. El tiempo se detuvo. Me quedé sentada en el coche, apretando el volante tan fuerte que los nudillos se me pusieron blancos. Me ardía el pecho, no solo de coraje, sino con la amarga certeza de que mis sueños no eran advertencias. Eran reflejos de la realidad, repitiendo lo que mi corazón ya sabía. Verlo con mis propios ojos fue como recibir un rayo. Los observé reír juntos, la misma risa que me había perseguido en las noches. Cada detalle coincidía: la inclinación de su cabeza, la manera en que su mano permanecía sobre la de ella, la cercanía que alguna vez fue mía. Era como si mi subconsciente me hubiera estado susurrando la verdad todo el tiempo, y ahora me la gritaba en la cara. Pero en vez de irrumpir ahí, me quedé quieta. Las lágrimas empañaban el parabrisas, pero una calma extraña me envolvió. Si lo enfrentaba en ese momento, lo negaría, lo torcería todo, me haría dudar otra vez. No, necesitaba más que coraje. Necesitaba pruebas. Y en esa rabia silenciosa comenzó a formarse mi venganza. Después de esa noche me volví meticulosa. Cada oportunidad que tenía, documentaba lo que veía: fotos de recibos, capturas de pantalla de su ubicación, videos del restaurante. Mi celular se convirtió en una bóveda de traición.
cada archivo un ladrillo en el muro que estaba levantando contra él. No bastaba con saber la verdad. Quería que fuera innegable, irrefutable, imposible de desechar con una sonrisa cínica y una mentira. Marcus seguía como si nada hubiera cambiado, como si su doble vida no se estuviera desmoronando detrás de él. Todavía me besaba la mejilla al salir, todavía murmuraba excusas de trabajo. Lo que él no sabía era que cada palabra que decía era otra soga apretándose alrededor de su propio cuello. Y yo esperaba, paciente, en silencio, preparando el momento perfecto. La oportunidad llegó cuando decidió organizar una pequeña cena en nuestra casa. Amigos, algunos familiares, el tipo de noche en la que le encantaba fingir ser el esposo encantador. Yo sonreí, puse la mesa, serví el vino, todo mientras la evidencia descansaba en mi bolsillo. Él pensaba que tenía el control, pero el escenario era mío. La noche empezó como cualquier reunión, risas flotando en el aire, copas chocando, el aroma de hierbas asadas llenando la casa. Marcus brillaba en momentos así, acaparando la atención, mostrando su sonrisa fácil, convenciendo a todos de que era el marido perfecto y el anfitrión amable. Yo también hice mi papel, moviéndome entre los invitados con calidez ensayada, escondiendo la tormenta que rugía dentro de mí. Pero bajo la charla trivial y el sonido de los cubiertos, sentía mi pulso acelerarse. Sabía lo que estaba por suceder, y la anticipación era eléctrica. Mi teléfono descansaba en mi mano bajo la mesa, ya conectado a la televisión. Un solo toque bastaba para arrancarle la máscara. No dejaba de mirar a Marcus, estudiando su confianza, saboreando la ironía. Cuando llegó el momento, copas levantadas, un brindis suspendido en el aire, presioné la pantalla. El cuarto se quedó inmóvil. En lugar de música alegre, la televisión brilló con la luz granulada de mi video, Marcus en el restaurante, inclinándose sobre la mesa, besándola como si yo no existiera. Un murmullo de sorpresa llenó el espacio, los tenedores se congelaron en el aire, y el rostro de Marcus perdió todo color. Por un largo segundo, nadie respiró. Marcus tartamudeó, las palabras tropezando mientras intentaba una excusa. Esto no es, tiene una explicación. Pero su voz se quebraba bajo el peso del silencio que lo aplastaba desde cada rincón. Su encanto, su imagen cuidadosamente construida, colapsaron frente a amigos y familia. Yo permanecí serena, como si hubiera ensayado este momento 1000 veces. Levanté mi copa, la mano firme, la voz lo bastante afilada para cortar la tensión. Qué curioso, dije, dejando que el silencio se alargara. Vi esto en mis sueños antes de verlo en la vida real. Las palabras resonaron, más pesadas que el tintinear de cualquier brindis. Entonces metí la mano en mi bolso y puse los papeles del divorcio, perfectamente ordenados, sobre la mesa frente a él. Su rostro se derrumbó y los murmullos recorrieron la habitación como fuego corriendo sobre pasto seco. No me moví. Por primera vez en semanas sentí un aire profundo y firme llenar mis pulmones. Esto no era solo venganza. Era libertad. Los días siguientes se sintieron extrañamente tranquilos, como si el caos por fin me hubiera soltado. Marcus intentó llamar, intentó explicar, pero sus palabras ya no pesaban. El escándalo se propagó más rápido de lo que imaginé. Sus amigos dejaron de contestarle. Su familia lo miraba distinto. Y la mujer a la que se había aferrado tan desesperadamente desapareció en cuanto la luz se volvió demasiado dura. Recorría la casa como si volviera a ser mía, ya no un escenario para sus mentiras. Empaqué sus cosas con cuidado, cada caja sellando un capítulo que ya no quería volver a leer. Firmar los papeles del divorcio no dolió. Fue liberador. Por primera vez en años, sentí que no vivía a su sombra. Estaba regresando a mi propia luz. Las noches fueron el cambio más grande. Me iba a dormir sin miedo, sin prepararme para el sueño que tanto me había perseguido. El silencio era distinto ahora, pacífico, casi tierno. Y cuando cerraba los ojos, ya no veía la traición esperando en la oscuridad. Veía otra cosa, la silueta de la libertad tomando forma. La luz de la mañana volvió a ser mi compañera. Despertaba con el resplandor dorado filtrándose por las cortinas, me estiraba bajo las sábanas y sonreía sin forzarlo. La pesadez en mi pecho había desaparecido, reemplazada por una calma que no sabía cuánto necesitaba. Incluso preparar café se sentía diferente. El simple acto de servirlo en mi taza favorita se volvió un ritual para recuperarme a mí misma. Claro que hubo momentos de tristeza. Los recuerdos no se borran de la noche a la mañana. A veces me sorprendía pensando en el hombre que creí que Marcus era, y sentía un nudo. Pero en vez de romperme,
Esos momentos me recordaban la fuerza que tuve para enfrentar la verdad. Ya no eran cadenas. Eran lecciones grabadas en mi piel. Amigos me llamaron para saber cómo estaba. Algunos con lástima, otros con admiración. No necesitaba ninguno de los dos. Lo único que necesitaba era justo lo que ya tenía, la certeza tranquila de que me había elegido a mí misma. Esa elección se volvió mi ancla. Y cada día, el eco de mi vieja pesadilla se desvanecía un poco más, reemplazado por el sonido de mi propia risa llenando la casa. Una mañana abrí de par en par las cortinas, y dejé que el sol inundara la habitación. El calor besó mi rostro y, por primera vez en meses, me sentí completamente viva. Sin sombras acechando, sin sueños listos para ahorcarme en la noche, solo la brillante promesa de un nuevo comienzo. Mi reflejo en el cristal ya no se veía roto. Se veía completo. Esa noche dormí profundamente. Sin vueltas, sin despertar de golpe con el corazón acelerado. Mis sueños fueron tranquilos, suaves, incluso llenos de cielos abiertos y risas que por fin podía llamar mías. Ese descanso solo llega cuando dejas de pelear contra la verdad y empiezas a caminar con ella. Al despertar a la mañana siguiente, con la luz acariciando mi piel, susurré las palabras que llevaba tiempo guardadas. Mi pesadilla terminó en el momento en que dejé de ignorar mi instinto. Y con eso supe que ya no estaba atormentada. Estaba libre. Me quedé quieta. Las lágrimas empañaban el parabrisas, pero una calma extraña me envolvió. Si lo enfrentaba en ese momento, lo negaría, lo torcería todo, me haría dudar otra vez. No, necesitaba más que coraje. Necesitaba pruebas. Y en esa rabia silenciosa comenzó a formarse mi venganza. Después de esa noche me volví meticulosa. Cada oportunidad que tenía, documentaba lo que veía, fotos de recibos, capturas de pantalla de su ubicación, videos del restaurante. Mi celular se convirtió en una bóveda de traición. Cada archivo un ladrillo en el muro que estaba levantando contra él. No bastaba con saber la verdad. Quería que fuera innegable, irrefutable, imposible de desechar con una sonrisa cínica y una mentira. Marcus seguía como si nada hubiera cambiado, como si su doble vida no se estuviera desmoronando detrás de él. Todavía me besaba la mejilla al salir, todavía murmuraba excusas de trabajo. Lo que él no sabía era que cada palabra que decía era otra soga apretándose alrededor de su propio cuello. Y yo esperaba, paciente, en silencio, preparando el momento perfecto. La oportunidad llegó cuando decidió organizar una pequeña cena en nuestra casa. Amigos, algunos familiares, el tipo de noche en la que le encantaba fingir ser el esposo encantador. Yo sonreí, puse la mesa, serví el vino, todo mientras la evidencia descansaba en mi bolsillo. Él pensaba que tenía el control, pero el escenario era mío. La noche empezó como cualquier reunión, risas flotando en el aire, copas chocando, el aroma de hierbas asadas llenando la casa. Marcus brillaba en momentos así, acaparando la atención, mostrando su sonrisa fácil, convenciendo a todos de que era el marido perfecto y el anfitrión amable. Yo también hice mi papel, moviéndome entre los invitados con calidez ensayada, escondiendo la tormenta que rugía dentro de mí. Pero bajo la charla trivial y el sonido de los cubiertos, sentía mi pulso acelerarse. Sabía lo que estaba por suceder, y la anticipación era eléctrica. Mi teléfono descansaba en mi mano bajo la mesa, ya conectado a la televisión. Un solo toque bastaba para arrancarle la máscara. No dejaba de mirar a Marcus, estudiando su confianza, saboreando la ironía. Cuando llegó el momento, copas levantadas, un brindis suspendido en el aire, presioné la pantalla. El cuarto se quedó inmóvil. En lugar de música alegre, la televisión brilló con la luz granulada de mi video, Marcus en el restaurante, inclinándose sobre la mesa, besándola como si yo no existiera. Un murmullo de sorpresa llenó el espacio, los tenedores se congelaron en el aire, y el rostro de Marcus perdió todo color. Por un largo segundo, nadie respiró. Marcus tartamudeó, las palabras tropezando mientras intentaba una excusa. Esto no es, tiene una explicación. Pero su voz se quebraba bajo el peso del silencio que lo aplastaba desde cada rincón. Su encanto, su imagen cuidadosamente construida, colapsaron frente a amigos y familia. Yo permanecí serena, como si hubiera ensayado este momento 1000 veces. Levanté mi copa, la mano firme, la voz lo bastante afilada para cortar la tensión. Qué curioso, dije, dejando que el silencio se alargara. Vi esto en mis sueños antes de verlo en la vida real. Las palabras resonaron, más pesadas que el tintinear de cualquier brindis. Entonces metí la mano en mi bolso y puse los papeles del divorcio,
perfectamente ordenados, sobre la mesa frente a él. Su rostro se derrumbó y los murmullos recorrieron la habitación como fuego corriendo sobre pasto seco. No me moví. Por primera vez en semanas sentí un aire profundo y firme llenar mis pulmones. Esto no era solo venganza. Era libertad. Los días siguientes se sintieron extrañamente tranquilos, como si el caos por fin me hubiera soltado. Marcus intentó llamar, intentó explicar, pero sus palabras ya no pesaban. El escándalo se propagó más rápido de lo que imaginé. Sus amigos dejaron de contestarle. Su familia lo miraba distinto. Y la mujer a la que se había aferrado tan desesperadamente desapareció en cuanto la luz se volvió demasiado dura. Recorría la casa como si volviera a ser mía, ya no un escenario para sus mentiras. Empaqué sus cosas con cuidado, cada caja sellando un capítulo que ya no quería volver a leer. Firmar los papeles del divorcio no dolió. Fue liberador. Por primera vez en años, sentí que no vivía a su sombra. Estaba regresando a mi propia luz. Las noches fueron el cambio más grande. Me iba a dormir sin miedo, sin prepararme para el sueño que tanto me había perseguido. El silencio era distinto ahora, pacífico, casi tierno. Y cuando cerraba los ojos, ya no veía la traición esperando en la oscuridad. Veía otra cosa, la silueta de la libertad tomando forma. La luz de la mañana volvió a ser mi compañera. Despertaba con el resplandor dorado filtrándose por las cortinas, me estiraba bajo las sábanas y sonreía sin forzarlo. La pesadez en mi pecho había desaparecido, reemplazada por una calma que no sabía cuánto necesitaba. Incluso preparar café se sentía diferente. El simple acto de servirlo en mi taza favorita se volvió un ritual para recuperarme a mí misma. Claro que hubo momentos de tristeza. Los recuerdos no se borran de la noche a la mañana. A veces me sorprendía pensando en el hombre que creí que Marcus era, y sentía un nudo. Pero en vez de romperme, esos momentos me recordaban la fuerza que tuve para enfrentar la verdad. Ya no eran cadenas. Eran lecciones grabadas en mi piel. Amigos me llamaron para saber cómo estaba. Algunos con lástima, otros con admiración. No necesitaba ninguno de los dos. Lo único que necesitaba era justo lo que ya tenía, la certeza tranquila de que me había elegido a mí misma. Esa elección se volvió mi ancla. Y cada día, el eco de mi vieja pesadilla se desvanecía un poco más, reemplazado por el sonido de mi propia risa llenando la casa. Una mañana abrí de par en par las cortinas, y dejé que el sol inundara la habitación. El calor besó mi rostro y, por primera vez en meses, me sentí completamente viva. Sin sombras acechando, sin sueños listos para ahorcarme en la noche, solo la brillante promesa de un nuevo comienzo. Mi reflejo en el cristal ya no se veía roto. Se veía completo. Esa noche dormí profundamente. Sin vueltas, sin despertar de golpe con el corazón acelerado. Mis sueños fueron tranquilos, suaves, incluso llenos de cielos abiertos y risas que por fin podía llamar mías. Ese descanso solo llega cuando dejas de pelear contra la verdad y empiezas a caminar con ella. Al despertar a la mañana siguiente, con la luz acariciando mi piel, susurré las palabras que llevaba tiempo guardadas. Mi pesadilla terminó en el momento en que dejé de ignorar mi instinto. Y con eso supe que ya no estaba atormentada. Estaba libre.